Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver cómo se grafica una parábola a partir de sus puntos críticos. Nosotros en los anteriores videos fuimos viendo cada uno de los puntos críticos con los cuales nosotros podíamos graficar cualquier parábola, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los puntos críticos que habíamos visto? Ordenada al origen, las raíces y los vértices, ¿sí? Si hay alguno que le haya quedado duda, ya tienen los videos anteriores para poder analizar cada uno, ¿sí? O aquel que le haya quedado un poquito con duda, ¿sí? De cómo hacerlo, puede verificar en los videos anteriores y analizar bien cómo se realizaba. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya analizados esos tres puntos críticos, vamos a proceder a graficar aproximadamente una parábola, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Tres cosas. Primero, la ordenada al origen se marca sobre el eje Y, ¿sí? Tanto si es positiva como negativa, ¿sí? Si es positiva lo marco en la parte positiva de Y, ¿sí? En esta parte. Y si es negativa lo voy a marcar en la parte negativa de Y, ¿sí? Las raíces se marcan sobre el eje X, ¿sí? O sea que van a estar sobre los ejes, ¿sí? El eje positivo de X, ¿sí? O el eje negativo, ¿sí? Para la izquierda o para la derecha, ¿está bien? Pero sobre el eje X. Y el vértice es el único que no va a estar sobre uno de los ejes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un par ordenado. Y ese par ordenado marca un punto del plano. Un punto del plano de la forma XY, ¿sí? Entonces este punto no va a estar marcado, ¿sí? O sí puede estar marcado, pero generalmente no está sobre uno de los ejes. Está, ¿sí? En cualquier parte del plano, ¿sí? Pero es un punto en conjunto, ¿sí? Es un punto en conjunto. Entonces la ordenada al origen está sobre Y, las raíces están sobre X y el vértice es un punto en conjunto que se debe marcar, pero es uno solo el punto, ¿sí? Acuérdense que el vértice es un solo punto. Por más de que nosotros averigüemos el vértice X y el vértice Y, esos dos forman un solo vértice, ¿sí? Son dos puntos, son dos coordenadas que forman un punto solo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el ejemplo que yo voy a poner, vamos a graficar la función x cuadrado más 5x menos 6. Entonces, ¿qué necesito hacer para graficar la función? Me voy a venir un poco más hacia abajo, ¿sí? Así nos queda lugar para poder desarrollar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es empezar a averiguar la ordenada del origen, las raíces y los vértices, ¿sí? Por orden. ¿Está bien? Entonces, yo lo primero que voy a hacer es averiguar la ordenada del origen. Entonces, para averiguar la ordenada del origen, voy a poner ordenada del origen. Y ahí, una vez que escribo ordenada del origen, empiezo a averiguarla. ¿Cómo averiguaba la ordenada del origen? Reemplazaba a la función por 0, ¿sí? A la función, ¿sí? Al f de x, a la x la reemplazaba por 0. Entonces me quedaba f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 5 por 0 menos 6. Entonces, 0 al cuadrado me quedaba 0, 5 por 0 me quedaba 0, menos 6 es el único valor que me queda. O sea que la ordenada del origen vale menos 6, ¿sí? Es decir, que el punto de la ordenada del origen, es 0 menos 6, ¿sí? Después voy a marcarlo en el plano cartesiano, ¿sí? Una vez que termino todo, voy a marcar uno por uno. Ahora lo que voy a hacer es hallar las raíces, ¿sí? Entonces voy a poner raíces y voy a hallarlas. ¿Cómo las tengo que hallar? Con la fórmula, ¿sí? Con la fórmula de menos b más menos, ¿sí? Raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a, la fórmula de Bhaskara que habíamos ya visto en otros videos, ¿sí? Que la había demostrado. Entonces vamos a trabajar con esa fórmula.
como vamos a trabajar con esa fórmula, ya directamente o ponemos la fórmula o la tenemos ahí escrita al costado, ¿sí? O directamente ya la empezamos a resolver a partir de acá, ¿sí? Recordamos, menos b, ¿sí? Si quieren tener los valores de a, b y c ahí al costado lo pueden tener. En este caso es 1, 5 y menos 6. Entonces me va a quedar menos b, y lo voy a poner acá al costado, así ustedes se van guiando mejor. 5 y c menos 6. Entonces me va a quedar menos b, o sea, menos 5, más menos raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 6. Todo sobre 2 por a, que es 1. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar menos 5 más menos, y acá realizo toda la raíz, ¿sí? Si quiero puedo usar la calculadora. Esta raíz me va a dar 49 sobre 2. Y de acá voy a sacar las dos soluciones, tanto el x1 como el x2. ¿Sí? Entonces voy a poner acá con la lapicera, con otra lapicera, voy a sacar las dos soluciones, ¿sí? Para un costado y para el otro. Entonces x1 sería menos 5 más 7, ¿sí? Porque esa es la raíz de 49. ¿Sí? Acuérdense de hacer la raíz, ¿sí? No pongan directamente el 49, sí, acuérdense de que está haciéndose la raíz acá. Entonces, esto me queda menos 5 más 7, ¿sí? Me queda 2. Dividido 2, me queda 1. Y el x2 me queda menos 5 menos 7 sobre 2. Entonces me queda menos 5 menos 7 son menos 12, dividido 2 me queda menos 6. ¿Sí? Entonces las raíces van a estar en 1 y en menos 6. ¿Sí? En el 1 y en el menos 3, menos 6. ¿Sí? Ahí y acá. ¿Sí? Entonces después la vamos a marcar. Y ahora vamos a sacar el vértice. ¿Sí? Voy a subir un poquito la hoja, así ustedes pueden ver el desarrollo bien del vértice. Y el vértice teníamos que sacar los dos vértices, ¿sí? El vértice en X y el vértice en Y. Entonces voy a poner acá vértice. ¿Sí? Vértice. Y voy a sacar primero el vértice en X. ¿Sí? Nosotros le poníamos X del vértice. Y para X del vértice teníamos que, si nos daban ya las dos raíces, ¿sí? Si teníamos dos raíces distintas, ¿sí? Entonces hacíamos la suma, ¿sí? La semisuma. En realidad esto va a quedar 1 menos 6. Y lo dividíamos entre 2. Entonces esto nos va a quedar 1 menos 6, nos va a quedar menos 5 medios. ¿Sí? Lo podemos dejar así o lo podemos pasar a decimal, ¿sí? Porque después lo tenemos que ubicar en el gráfico, ¿sí? Así que ustedes eligen cómo lo quieren hacer, ¿sí? Si lo quieren pasar, si lo quieren dejar en fracción y después operar y después lo pasan a decimal, o si ya directamente lo pasan a decimal y operan con decimales. Entonces, acá nos va a quedar, esto ya estamos, X del vértice quedó, Y del vértice es reemplazar este menos 2,5 en la función que nos dio original, ¿sí? Entonces me queda menos 2,5 elevado al cuadrado más 5 por menos 2,5 más 6.
Entonces y del vértice es menos 2,5, ¿sí? Al cuadrado. Esto lo pueden hacer, ¿sí? Si lo quieren poner todo en la calculadora, ¿sí? Ahora vemos cuánto nos da de resultado. Y ahí la cuenta da menos 12,25. Acá me confundí, en vez del más 6 tendría que haber puesto menos 6, porque acá es menos 6. ¿Sí? Bueno, ahora después lo corregimos. ¿Sí? Acá es menos 6. ¿Sí? Entonces todo esto restado del 6 da menos 12,25. Entonces nuestro vértice, ¿sí? Nuestro vértice es menos 2,5, punto y coma, menos 12,25. Entonces lo vamos a escribir acá. El vértice es igual a menos 2,5, punto y coma, menos 12,25. ¿Sí? Esto lo escribimos porque lo tenemos que ubicar acá, ¿sí? Una vez que tenemos los tres puntos analizados, ¿sí? Los tres puntos críticos analizados, vamos a proceder a ponerlos en el gráfico, ¿sí? En el plano cartesiano. Entonces, ¿cómo dijimos que lo hacíamos? Íbamos a ubicar la ordenada del origen, ¿sí? Primero la ordenada del origen, y vamos a ubicarla en Y. Entonces nosotros tenemos que ir al eje Y y tenemos que ir hasta el menos 6. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Digamos que acá no tenemos que poner todos los valores, por lo menos los más importantes, ¿sí? Entonces, si acá está el menos 6, directamente lo ponemos el menos 6, ¿sí? Como que para más o menos saber, ¿sí? Y uno cuando lo corrige también saber qué escala está usando, ¿sí? Entonces, menos 6 está ahí, ¿sí? Es un punto nada más. Entonces la ordenada de origen ya la marqué. Las raíces van en X, ¿sí? Que dijimos que eran en 1 y en menos 6. 2, 4, menos 6. ¿Sí? Entonces van ahí, son dos puntos, ¿sí? Uno acá y otro acá, ¿sí? Fíjense que hasta ahora nos quedaron 3 puntos marcados. Ahora nos falta saber o marcar el vértice, ¿sí? Porque saber ya lo sabemos, ¿sí? Marcarlo nomás. Ahora, ¿cómo marcamos ese vértice? Tenemos menos 2,5 en X, ¿sí? Entonces yo tengo que ir a menos 1, menos 2, menos 2,5 ahí en el medio, ¿no? Pero yo no tengo que hacer un punto ahí, ¿sí? Porque yo tengo que fijarme donde se me junta, ¿sí? Se me une con el menos 12,25, ¿sí? Porque es un punto en conjunto, ¿sí? No tengo que hacer el punto ahí. Entonces tengo que ir al menos 12,25. Entonces tengo el menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12. Y ya acá está el menos 13. O sea que acá tengo el menos 12. ¿Sí? Ahí tengo el menos 12. Y acá tengo el menos 13. Entonces el menos 12,25 va a estar un poquito más abajo, ¿sí? Del menos 12. Entonces yo tengo que fijarme dónde se juntan la línea del menos 12,25 con la línea del menos 2,5. Entonces más o menos, ¿sí? Voy bajando, por eso es un gráfico aproximado, ¿sí? Voy bajando y cuando me cruzo con la línea del menos 12,25, ahí le realizo el punto del vértice, ¿sí? Ahí, acá está el vértice, ¿sí? Acá está la ordenada del origen y acá están las raíces, ¿sí? Entonces fíjense que ahí, si yo los uno, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo lo más prolijo que pueda. Si yo los uno, me queda la parábola formada. Yo los uno me queda más o menos, ¿sí? No tengo pulso, pero más o menos me tiene que quedar la parábola ahí formada, ¿sí? Tiene que quedar algo más o menos simétrico, ¿sí? Del vértice hacia un lado y hacia el otro tiene que quedar más o menos parecido. Por eso decimos que es un gráfico aproximado, ¿sí? Porque no podemos hacerlo punto por punto y aparte se va curvando. Ustedes acuérdense que la parábola nunca se cierra,
¿sí? Nunca se cierra, siempre va con las ramas abriéndose, pero nunca hace esto, nunca se cierra, ¿sí? Tampoco de acá, ¿sí? Se va curvando, pero nunca se va cerrando, ¿sí? Siempre se va abriendo, ¿sí? Siempre se va abriendo. ¿Estamos? Y después, si lo queremos hacer desde el punto de vista analítico, ¿sí? Y ver los desplazamientos, ¿qué teníamos? Teníamos una función que tenía que ser cóncava hacia arriba, porque el A era positivo, ¿sí? Nos quedó cóncava hacia arriba, nos quedó cóncava hacia arriba. O sea que lo pueden analizar también desde ahí, ¿eh? Tenemos un desplazamiento horizontal, ¿sí? Hacia la izquierda, porque A y B tienen el mismo signo, ¿sí? ¿Nos quedó desplazada hacia la izquierda? Sí, nos quedó desplazada hacia la izquierda. Y un desplazamiento horizontal, ¿sí? Perdón, vertical hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el C, ¿sí? El menos 6, que es negativo, ¿sí? Entonces, el valor de C, al ser negativo, está la parábola indica que se desplaza hacia abajo, ¿sí? Entonces está desplazada hacia abajo, hacia la izquierda, y es cóncava hacia arriba, ¿sí? Y no es ni abierta ni cerrada porque es 1, ¿sí? El valor de A, ¿sí? Entonces no es ni abierto ni cerrado, ¿sí? Si acá hubiera un 2 o un 3, ¿sí? Estas ramas estarían un poquito más cerradas. Y si hubiese una fracción, un medio, un tercio, ¿sí? Estaría más abierta, ¿sí? La parábola. ¿Está bien? Entonces también lo pueden analizar desde ahí, ¿sí? También pueden ver desde ahí, desde el análisis, por eso también se los expliqué, para que ustedes puedan corroborar con el análisis que ustedes ya saben hacer en el gráfico, ¿sí? Si coincide todo, ¿sí? Si coinciden los puntos que ponen acá con los puntos que marcan con el gráfico y con el desplazamiento que ya conocen, ¿sí? Así que bueno, así se grafican aproximadamente las parábolas, ¿sí? Dados sus y averiguados sus puntos críticos, ¿sí? Así que bueno, cualquier consulta que ustedes tengan me la hacen, ¿sí? Estoy para que no se queden con dudas, y trato de explicarlo bien paso a paso, cosa de que a ustedes les quede y no se me pase nada por alto. Pero bueno, si se me pasó algo por alto y si quedó alguna duda dando vuelta, bueno, me avisan, ¿sí? Y lo tratamos de contestar y solucionar, ¿sí? Así que bueno, esto fue todo y espero que les haya servido y espero que se haya podido entender bien. Sí, bueno, nos vemos en el próximo video y cuídense mucho.